Desvelando el enigma, la leyenda de la ciguanaba. Introducción, una belleza misteriosa. En el corazón de Guatemala, donde los bosques verde esmeralda susurran secretos ancestrales y los caudalosos ríos fluyen con historias jamás contadas, se esconde una leyenda que ha hechizado las almas de los curiosos y provocó escalofríos a los valientes. La leyenda de la ciguanaba. No se trata de una leyenda cualquiera, sino de una narración que trasciende el tiempo y el espacio, desdibujando los límites entre folclore y realidad. Para los amantes de las leyendas y los mitos urbanos, la historia de la ciguanaba es un enigma seductor que ha perdurado durante generaciones. Es una historia de belleza, traición y una inquietante transformación que persigue al viajero incauto, pero también es un reflejo del complejo entramado de la cultura y la historia guatemaltecas. Acompáñenos en un viaje al corazón de esta cautivadora leyenda, explorando su narrativa, profundizando en el análisis histórico y diseccionando las intrigantes teorías que rodean su origen. Capítulo 1. La belleza inquietante. En el centro de la leyenda de la ciguanaba se encuentra su figura seductora. A menudo se la describe como el epítome de la belleza, con su larga cabellera de ébano cayendo en cascada como un río de oscuridad por su espalda y sus ojos brillando con un encanto de otro mundo. Pero es su seductora belleza lo que atrae a sus desprevenidas víctimas, porque posee un secreto, un giro siniestro. Solo revela su verdadera forma cuando se acercan y entonces ya es demasiado tarde. Históricamente se la conoce como la encarnación de la venganza de una mujer agraviada. Se cuenta que la ciguanaba fue una vez una mortal profundamente enamorada de un hombre que la rechazó por otra. Su desamor y sus celos la transformaron en el espíritu vengativo que es hoy. Su existencia maldita es un recordatorio constante de las consecuencias de la infidelidad y la traición. La belleza inquietante, una inmersión descriptiva. Imagina una noche de luna junto a un sereno río en la naturaleza guatemalteca. El agua resplandeciente refleja la bóveda celeste, creando un ambiente etéreo. Se dice que la ciguanaba aparece en esas noches. Sus pasos son tan silenciosos como los susurros de la brisa nocturna y su presencia tan enigmática como el juego de sombras en la orilla del río. Cuando un viajero se aventura por los senderos solitarios o descansa a la orilla del agua, puede escuchar una suave e inquietante melodía transportada por el viento. La melodía, a la vez encantadora e inquietante, le acerca a la belleza invisible. Queda cautivado por la inquietante canción y por la promesa de un encuentro con la misteriosa mujer. Pero a medida que se acerca, su verdadera forma se revela, su rostro se tuerce hasta convertirse en una grotesca máscara de terror, sus ojos en oscuros pozos de desesperación. Es una visión que puede llevar a un hombre a la locura o dejarlo marcado para siempre. Capítulo 2. Desentrañar los hilos históricos. Para comprender los orígenes de la ciguanaba, debemos viajar en el tiempo y explorar las raíces históricas de esta intrigante leyenda. Para ello, recurrimos a la experiencia del Dr. Alejandro Morales, distinguido historiador especializado en folclore guatemalteco. En una entrevista exclusiva con el Dr. Morales, explica: la leyenda de la ciguanaba tiene profundas raíces indígenas, entretejidas con las influencias del colonialismo español. Su historia se hace eco del dolor y el sufrimiento experimentados por las mujeres indígenas durante este tumultuoso periodo de la historia. El Dr. Morales profundiza en el contexto histórico, señalando que la transformación de la ciguanaba podría verse como un reflejo del trauma sufrido por las mujeres indígenas durante la conquista española. Es un recordatorio conmovedor de las injusticias infligidas a las poblaciones nativas cuando su mundo chocó con el de los conquistadores españoles. Análisis histórico, una ventana al pasado. La conquista de Guatemala por los españoles en el siglo XVI estuvo marcada por la brutalidad, las conversiones forzosas y el sometimiento de los pueblos indígenas. Durante este periodo, las mujeres indígenas se enfrentaron a penurias incalculables, soportando no solo la pérdida de su modo de vida, sino también la violación de sus cuerpos y espíritus. La transformación de la ciguanaba de mujer amorosa a espíritu vengativo puede interpretarse como una metáfora del sufrimiento de las mujeres indígenas. Su maldición, su tormento eterno, habla de las duraderas cicatrices dejadas por la conquista en la memoria colectiva del pueblo guatemalteco. Capítulo 3. Teorías e interpretaciones. A lo largo de los siglos, estudiosos y aficionados al folclore han ofrecido diversas teorías para explicar los enigmáticos orígenes de la ciguanaba. Algunas la ven como un cuento con moraleja, una advertencia contra la infidelidad y una lección sobre las virtudes de la fidelidad y la confianza. Otros la ven como un símbolo de la dualidad de la belleza, su poder para encantar y engañar simultáneamente. La doctora Sofía Ramírez, renombrada folclorista, ofrece su perspectiva. La ciguanaba encarna la complejidad
complejidad de las emociones humanas. Sirve de espejo, reflejando nuestras propias vulnerabilidades y miedos. La leyenda resuena entre quienes se han enfrentado al amor, la traición y las consecuencias de sus actos. Teorías e interpretaciones, descubriendo capas de significado. Una teoría predominante es que la leyenda de la ciguanaba representa la lucha entre las culturas indígenas y la influencia colonial española. La maldición que porta simboliza el legado perdurable del colonialismo y la tensión entre las cosmovisiones indígenas y europeas. Su transformación es una manifestación del conflicto cultural que ha conformado la historia de Guatemala. Otra teoría sugiere que la ciguanaba es una manifestación de la resistencia y la resiliencia indígena. Su historia se ve como una sutil rebelión contra los opresores, un recordatorio de que, incluso ante la inmensa adversidad, el espíritu del pueblo indígena no pudo extinguirse por completo. Capítulo 4. Interpretaciones modernas e impacto cultural. Como las leyendas evolucionan con el tiempo, la ciguanaba no se ha quedado estancada en los anales del folclore. Su historia sigue inspirando el arte, la literatura e incluso los medios de comunicación populares. En los últimos años, cineastas y autores la han acogido como un personaje complejo y polifacético, explorando sus profundidades más allá del tradicional cuento con moraleja. Isabella Fernández, novelista de renombre conocida por su reinterpretación de las leyendas guatemaltecas, comparte su punto de vista. La ciguanaba es un personaje que se niega a quedar confinado en el pasado. Sigue evolucionando, hablando a las nuevas generaciones sobre las complejidades del amor, la confianza y la identidad. Interpretaciones modernas, un icono reimaginado. En la literatura contemporánea, la ciguanaba ha sido representada como un símbolo de empoderamiento femenino, un personaje que reivindica su narrativa y lucha contra las limitaciones de su maldición. Se convierte en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras se puede encontrar la fuerza y la redención. En el cine, la historia de la ciguanaba se ha vuelto a contar centrándose en su lado humano, ahondando en su pasado y en los acontecimientos que condujeron a su transformación. Estas adaptaciones humanizan su personaje, exploran la confusión emocional que condujo a su maldición e invitan al público a empatizar con su difícil situación. Capítulo 5. Conclusión. Al concluir nuestro viaje al corazón del folclore guatemalteco, nos queda una profunda comprensión del poder de la narración. La leyenda de la ciguanaba es un testimonio del encanto perdurable de los mitos y las leyendas y nos ofrece una visión del alma de una nación rica en historia y tradición. En la profundidad de la historia de la ciguanaba no solo encontramos historias de amor y traición, sino también un reflejo de la compleja historia de Guatemala. Su transformación simboliza las cicatrices dejadas por la conquista española, la resistencia de las culturas indígenas y la lucha constante por la identidad cultural. La leyenda de la ciguanaba seguirá encantando y atormentando a quienes se atrevan a aventurarse en el reino de las leyendas y los mitos urbanos. Nos recuerda que el folclore no es estático, evoluciona con el tiempo, adquiriendo nuevos significados e interpretaciones a medida que cada generación añade su propia capa a la narración. Para los amantes de las leyendas y los mitos urbanos, la historia de la ciguanaba es un tesoro por explorar, tanto si se la considera un cuento con moraleja, un símbolo de resistencia o un personaje complejo que navega por el laberinto de las emociones humanas. Una cosa está clara: la ciguanaba es una leyenda que perdurará durante generaciones, cautivando los corazones y las mentes de todos los que intentan desentrañar su enigma. Al fin y al cabo, son el misterio, la belleza y la profunda humanidad de la ciguanaba los que hacen que su leyenda sea eterna. Es un recordatorio de que entre los pliegues del folclore no solo encontramos historias del pasado, sino también espejos que reflejan las complejidades de nuestra propia existencia. Así que, la próxima vez que se encuentre en una noche de luna junto a un río guatemalteco, escuche atentamente los susurros del viento, porque puede que oiga la inquietante melodía de la ciguanaba, invitándole a descubrir los secretos que se esconden en las profundidades de su leyenda. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cada semana publicamos nuevos videos con contenido de calidad que te ayudarán a aprender, crecer y divertirte. Síguenos para no perderte nada. Gracias por tu apoyo.